Hay casas que parecen detener el tiempo. Viejas estructuras de madera, con marcos carcomidos y fotos descoloridas en las paredes que aún susurran historias del pasado. Así era la casa de Esteban. Una vivienda señorial que en otro tiempo fue símbolo de orgullo familiar, pero que ahora parecía arrastrar el peso de los años y de los silencios. Esteban tenía 78 años y el rostro marcado por la vida. Era un hombre de manos grandes, curtidas por el trabajo de toda una existencia. Viudo desde hacía una década, pasaba los días caminando con lentitud por los pasillos que alguna vez estuvieron llenos de risas, almuerzos ruidosos y pasos de niños corriendo. Ahora solo se escuchaba el crujir de la madera y el eco de sus pensamientos. Él no era cualquier anciano. Esteban había sido un empresario exitoso. Había construido una fortuna desde cero, con esfuerzo, visión y una determinación de hierro. Pero todo eso ahora le parecía tan lejano, tan irrelevante frente al silencio que lo envolvía. Su esposa, Carmen, había sido su equilibrio. Desde su partida, nada volvió a tener el mismo color. Tenía 2 hijos, Marta, la mayor, y Julián. Los 2 venían a visitarlo, sí. Pero no con frecuencia ni con entusiasmo. Cumplían. Esteban lo notaba en los gestos, en la forma en que consultaban el reloj mientras estaban con él. En cómo evitaban hablar de recuerdos o de cómo se sentía realmente. Lo trataban con una mezcla de respeto distante y prisa educada. Marta siempre fue la más pragmática. Ingeniera, metódica, con una agenda ajustada al minuto. Lo llamaba cada cierto tiempo, más por sentido del deber que por necesidad emocional. Julián, en cambio, parecía seguir atrapado en una adolescencia tardía. Iba cuando necesitaba algo o cuando recordaba, de repente, que tenía un padre vivo. La soledad es una enfermedad que no siempre mata el cuerpo, pero va apagando el alma. Esteban lo sentía. Sus fuerzas ya no eran las mismas. Le costaba dormir. La comida no le sabía. Algunos días, se quedaba horas sentado en el porche, mirando los árboles moverse, como si esperara algo o a alguien. Pero no llegaba nadie. Tenía una rutina marcada por la inercia. Se levantaba temprano, tomaba su medicina sin ganas, hojeaba el diario, veía televisión sin prestarle atención. La casa era demasiado grande para un solo hombre y cada rincón le recordaba lo que ya no estaba. Había momentos en los que la mente le jugaba malas pasadas. Se levantaba a medianoche y creía escuchar la voz de Carmen desde la cocina. A veces le hablaba en voz baja, por costumbre, por no olvidar. Guardaba sus cartas, su perfume, una bufanda que aún olía a ella. Esteban no lo decía, pero sentía miedo. No solo por el deterioro de su cuerpo, sino por irse de este mundo sin haber sentido amor, compañía, cercanía en sus últimos años. Un día, se despertó con un fuerte mareo. Las piernas le temblaban. Le costó llegar al baño. Se apoyó en la pared, respirando agitado. No dijo nada a nadie. ¿Para qué? Pensó que era solo un bajón de presión. Pero en el fondo sabía que necesitaba ayuda. No lo admitiría en voz alta, pero lo sentía en cada articulación, en cada suspiro, y entonces, en medio de ese panorama gris, llegó una propuesta. Marta, notando el desgaste en la voz de su padre durante una breve llamada, tomó una decisión. Le explicó que había encontrado a alguien que podía ayudarlo en casa. No era una enfermera cualquiera, le dijo. Era alguien amable, con vocación, ideal para acompañar a personas mayores. Esteban no dijo mucho. Solo murmuró unas lo que quieras antes de colgar. No esperaba gran cosa. Pensaba que sería otra profesional con cara fría, dispuesta a cumplir un horario y a darle órdenes envueltas en sonrisas plásticas, pero algo en él también sentía curiosidad. Quizás era el deseo escondido de que alguien, aunque fuera por trabajo, se quedara a su lado sin mirar el reloj. Esa noche, Esteban miró por la ventana del comedor. Afuera, la lluvia caía lenta, como si supiera que algo estaba por cambiar. El viento agitaba las ramas del viejo limonero, y en el fondo, entre la sombra y el murmullo del agua, se formaba una sensación difícil de explicar. No lo sabía aún, pero esa visita cambiaría su destino para siempre. Lucía llegaría al día siguiente. Y con ella, algo más que compañía, llegaría una historia de secretos,
de decisiones erradas, de lealtades quebradas, y de un corazón dispuesto a creer, incluso cuando ya casi no le quedaba esperanza. Lucía llegó una mañana templada, con un bolso pequeño colgado del hombro y una expresión serena en el rostro. Llevaba un suéter celeste claro, cabello recogido con sencillez y una voz suave que parecía flotar por los pasillos como una melodía tranquila. Desde la puerta, su presencia alteró el aire de la casa. Era como si una ráfaga de luz hubiera entrado sin pedir permiso. Esteban la miró con desconfianza al principio. Como hacía con todos últimamente. Pero algo en ella desentonaba con las enfermeras que había conocido antes. No parecía apurada. No traía papeles en la mano ni hablaba en tono técnico. Lo saludó con una sonrisa sincera, sin exageraciones. Y lo llamó don Esteban con un respeto que no sonaba mecánico. ¿Le molesta si abro un poco las cortinas?, preguntó, antes de tocar nada. Él asintió, casi sorprendido. Muchos simplemente hacían lo que querían desde el primer minuto. Ella no. Ella pedía permiso. Lucía se movía por la casa con una naturalidad que no incomodaba. En lugar de hablar sin parar, sabía escuchar. Cuando Esteban decía algo, una queja, un recuerdo, una pregunta, ella no solo respondía, sino que mostraba interés real. En pocas horas, logró algo que parecía imposible, que Esteban bajara la guardia. Durante el almuerzo, preparado por ella misma, le preguntó si le gustaba el arroz con verduras o si prefería el clásico arroz blanco. Nadie le preguntaba eso desde hacía años. La comida, tibia y bien sazonada, le supo distinta. Como si tuviera algo que venía faltando desde hacía tiempo. Cariño. Por la tarde, Lucía le ofreció caminar por el jardín. Él se negó, claro. No tengo fuerzas para eso, dijo. Pero media hora después, ya estaban en el porche, mirando las flores marchitas del cantero, y Esteban se sorprendió caminando unos metros más, sin haberse dado cuenta. Mi esposa amaba los claveles, murmuró. ¿Claveles rojos?, preguntó Lucía. Sí. Decía que eran flores de carácter. Como ella, Lucía no respondió. Solo lo miró con ternura, como si entendiera más de lo que decía. Y fue ahí, en ese breve silencio compartido, cuando Esteban sintió por primera vez que alguien realmente lo estaba viendo. Los días comenzaron a pasar con una cadencia nueva. Esteban, sin quererlo del todo, empezó a cambiar. Dormía mejor. Comía más. Sonreía, incluso. Lucía no solo lo ayudaba con los medicamentos y la rutina diaria, sino que llenaba el espacio con una calidez que parecía venir de otra época. Le hablaba de libros, de música, de historias de su infancia en un pueblo lejano. A veces canturreaba bajito mientras ordenaba el salón. Y aunque no hablaba mucho de sí misma, había en su forma de estar algo que inspiraba confianza. Marta notó el cambio en su padre cuando lo visitó una semana después. Esteban no solo se veía mejor físicamente. Tenía otra energía. Otro tono en la voz. Papá, ¿te sientes bien? Mejor que en mucho tiempo. Esa muchacha. Lucía, tiene manos mágicas, hija. Marta asintió, con una mezcla de alivio y extrañeza. Nunca había escuchado a su padre hablar así desde la muerte de su madre. Se fue tranquila, convencida de que había tomado una buena decisión al contratarla. Lucía sabía cómo moverse en ese mundo. No forzaba nada. No se imponía. Iba ganando terreno poco a poco, con gestos sutiles, con presencia constante. Y Esteban, que llevaba años sintiéndose invisible, encontró en ella una razón para despertar. Empezó a contarle cosas. Anécdotas del pasado, recuerdos de su juventud, secretos que ni siquiera sus hijos conocían. Hablaba de Carmen, claro. Pero también de los días duros, de las decisiones difíciles, de la empresa, del dinero que había ganado, y de cómo a veces sentía que eso lo había alejado de lo más importante. Lucía lo escuchaba todo sin juzgar. Lo hacía sentir sabio. Valioso. Humano. Una tarde, mientras llovía, Esteban le mostró una caja de madera. Dentro había fotos, cartas antiguas, una medalla militar y un sobre con documentos importantes. Aquí está mi vida, Lucía. Todo lo que fui, está aquí. Ella tomó la caja con cuidado, como si fuera un tesoro. Y todo lo que es, sigue aquí, conmigo, respondió,
con una dulzura que lo dejó sin palabras, así, sin promesas ni exigencias. Lucía fue ocupando un espacio que nadie más había querido llenar. Esteban comenzó a necesitar su compañía más allá de lo práctico. Su presencia era un alivio para su alma cansada, pero lo que él no sabía era que, en el fondo, Lucía no estaba ahí solo por bondad. Había algo más en su mirada. Un cálculo escondido. Una precisión en sus palabras que no era casual. Por ahora, todo era calidez, cuidado y compañía. Pero debajo de esa superficie impecable, se empezaban a mover las primeras piezas de un juego mucho más oscuro. Con el pasar de las semanas, Lucía se convirtió en algo más que una cuidadora. Era la sombra cálida que acompañaba a Esteban desde que abría los ojos hasta que se dormía. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo retirarse. Su presencia no invadía, envolvía. Y en esa envoltura, Esteban comenzó a entregarse más. Había algo hipnótico en la forma en que ella lo trataba. Nunca cuestionaba sus ideas. Lo validaba. Lo hacía sentir importante. Después de tanto tiempo sintiéndose como una carga, Esteban volvió a sentirse hombre, cabeza de familia, dueño de su historia. Lucía comenzó a ocupar también los espacios más íntimos de la casa. Organizaba los papeles con un cuidado que parecía obsesivo. Clasificaba documentos, proponía limpiar el despacho, sugería renovar algunos muebles. Todo con una sonrisa. Todo con delicadeza. Esta casa merece respirar un poco, don Esteban, le decía mientras abría ventanas y dejaba entrar la luz, y él, encantado, aceptaba. Le fascinaba la idea de que alguien entendiera los detalles de ese hogar. En una tarde cualquiera, mientras tomaban té en el jardín, Esteban le confesó algo que no le había dicho ni a Marta ni a Julián. A veces me siento como un extraño en mi propia familia. Mis hijos, no sé si me quieren o solo me toleran. Lucía lo miró con una expresión dolida. No dijo nada por unos segundos. Solo posó su mano sobre la suya. Hay amores que no saben expresarse, don Esteban. Pero también hay personas que solo se acercan cuando huelen dinero. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Esteban la observó. Esa mirada no era solo compasiva. Era firme. Como si supiera de lo que hablaba. Días después, volvió a tocar el tema. ¿Usted cree que mis hijos están conmigo por interés? Lucía bajó la vista, fingiendo incomodidad. Yo no soy quien para decir eso. Pero me rompe el alma ver cómo lo tratan a veces. Usted se merece algo más que visitas apresuradas, y así, gota a gota, fue sembrando dudas. Cada conversación giraba, de forma sutil, hacia la misma idea, que Esteban merecía compañía real, afecto sincero, y que no debía sentirse culpable si empezaba a replantearse su legado. Lucía era hábil. Nunca mencionaba directamente el dinero. Ni el testamento. Pero cada palabra suya, cada gesto, cada mirada sugería que había algo injusto en cómo su familia lo trataba. Usted ha trabajado toda su vida, ha construido un imperio. ¿Y ahora? ¿Lo dejan solo? ¿Dónde está el amor verdadero? Le susurraba en momentos precisos, cuando Esteban se sentía más vulnerable. Una noche, después de una jornada emocionalmente agotadora, Esteban le pidió que se quedara un rato más en el estudio. Quería hablarle de su esposa. De lo que ella significaba. Carmen siempre fue la brújula, dijo él, con la voz quebrada. Pero desde que se fue, estoy perdido. Lucía se acercó y le limpió una lágrima con el dorso de los dedos. Tal vez ella le mandó una señal, le dijo, casi en un susurro. Tal vez por eso estoy aquí. Esteban no respondió. Pero esa frase se le clavó muy hondo. Al día siguiente, le pidió a Lucía que le ayudara a organizar unos papeles. Le mostró un archivador que guardaba en una caja fuerte escondida. Dentro, había títulos de propiedad, acciones, contratos y su testamento. Lucía mantuvo la compostura. Pero por dentro, su mente ya había cruzado una línea. Durante esa tarde, lo escuchó hablar de su fortuna, de sus decisiones pasadas, de cómo había dejado todo en manos de Marta y Julián, porque era lo correcto. Pero ahora, no estaba tan seguro de que fuera justo. Quizás fue un error, dijo con amargura. Quizás confié demasiado. Lucía no necesitó decir nada. Solo colocó una taza de té frente a él y volvió a posar su mano sobre la suya.
Esteban, en silencio, asintió con la cabeza. Esa noche, Lucía se retiró más tarde que de costumbre. Mientras subía las escaleras, sonrió sola, en la oscuridad. No era una sonrisa dulce. Era una sonrisa de quien sabe que la confianza es el arma más poderosa. En pocos días, ya no era solo la cuidadora. Era la confidente. La persona en quien Esteban más confiaba. Y poco a poco, esa confianza empezó a extenderse también a decisiones importantes. Una mañana, Lucía le preguntó si había revisado recientemente su testamento. No. No desde que Carmen falleció, tal vez valga la pena hacerlo. A veces, la vida cambia, y el testamento debería acompañar esos cambios, lo dijo con la suavidad de quien comenta sobre el clima. Pero su voz dejó una marca profunda. Esteban la miró, largo rato. Luego suspiró, sí. Puede que tengas razón, y así, sin levantar sospechas, sin hacer ruido, sin levantar la voz. Lucía empezó a trazar la línea entre lo que parecía afecto y lo que en realidad era estrategia. El despacho de Esteban, aquel rincón que alguna vez fue refugio de decisiones y conquistas empresariales, comenzó a transformarse en un espacio compartido. Ya no era solo suyo. Lucía pasaba más tiempo allí que en cualquier otra parte de la casa, organizando documentos, pidiendo carpetas, sugiriendo mejoras en el archivo personal. Con su voz dulce y su andar suave, deslizaba ideas como quien siembra sin hacer ruido. Don Esteban, si me permite, estos papeles están muy expuestos. Cualquiera podría encontrarlos, comentó una tarde mientras sostenía el testamento antiguo. ¿Expuestos a qué? ¿Tú crees que alguien querría? Lucía no terminó la frase. Solo lo miró con una mezcla de inocencia y advertencia. Bastó eso. Esteban comenzó a considerar que quizá no era tan absurdo lo que ella insinuaba. Las veces que Julián le había pedido un adelanto. Los silencios incómodos de Marta cada vez que hablaban de herencia. Las dudas comenzaron a germinar. Lucía insistía en algo, protegerse. Usted es dueño de todo lo que construyó. Tiene derecho a decidir cómo y con quién compartirlo, pero es que, es mi familia, ¿y ellos lo cuidan como yo? ¿Le preguntan cómo durmió? ¿Si está tomando los medicamentos? Respondía ella con tono firme, pero sin perder la dulzura. A veces el corazón de la familia no está en la sangre, sino en los actos. Esa frase se le clavó como un dardo. Lucía nunca pedía nada. No hablaba de dinero. No decía abiertamente inclúyeme en tu herencia. Eso lo habría arruinado todo. Lo suyo era más elegante, más emocional. Se mostraba incondicional. Decía frases como, yo no necesito nada suyo. Lo único que quiero es que usted esté bien, pero esas palabras, tan desinteresadas, tenían el efecto contrario, despertaban en Esteban una mezcla de gratitud, culpa y afecto. Le daban ganas de recompensarla. Una mañana, mientras miraban unos papeles en la mesa del comedor, Lucía preguntó, ¿y qué pasaría si algo le ocurriera mañana? Don Esteban, él la miró, ¿a qué te refieres? A que la vida es frágil. Usted lo sabe. Y si algo le pasara, ¿quién se aseguraría de que su voluntad se cumpla realmente? De que su legado llegue a quienes de verdad lo merecen. Esteban guardó silencio. Ese mismo día, llamó a su abogado de confianza. Marta no fue informada. Julián tampoco. Nadie supo nada. Solo Lucía, que tomó el teléfono, buscó el contacto y preparó el salón para la reunión. Todo con una naturalidad que no dejaba margen para sospechas. Durante la reunión, el abogado miró a Lucía con cierta cautela. No preguntó nada, pero tomó nota mental de su cercanía. Esteban, sin embargo, parecía decidido. Quiero modificar mi testamento, declaró con voz firme. ¿Está seguro de esto, don Esteban? Totalmente. Quiero que lo que construí termine en manos de alguien que realmente se ha ganado mi confianza. Lucía no lo miró en ese momento. Siguió de pie, en silencio, como si no tuviera nada que ver. Pero por dentro, sentía que el plan avanzaba exactamente como lo había planeado. La nueva versión del testamento fue redactada en cuestión de días. La parte que le correspondía a Marta fue reducida. Julián quedó fuera por completo, por falta de interés y presencia. ¿Y Lucía? Lucía aparecía como beneficiaria de una suma considerable,
bajo la excusa de agradecimiento por los cuidados recibidos y por haber devuelto la dignidad y la compañía en sus últimos años, Esteban firmó. Sin dudas. Con convicción, lo curioso es que, tras ese acto, comenzó a sentirse más liviano. Como si hubiera resuelto una carga interna, ¿sabes, Lucía? Le dijo una noche mientras miraban una vieja película. No me importa si los demás entienden mis decisiones. Yo sé quién estuvo cuando más lo necesitaba. Lucía solo apretó su mano. Y murmuró, y yo siempre estaré. La casa ya no era la misma. Los retratos en las paredes seguían en su lugar, pero los vínculos estaban rotos por dentro. Marta y Julián no sabían nada del cambio. Seguían con sus vidas, sus agendas, sus visitas esporádicas. Pero algo en el aire ya había cambiado. Tomás, el nieto de Esteban, volvió a la ciudad en medio de todo esto. Universitario, despierto, con una mirada que heredaba la inteligencia de su abuelo. Bastaron unos días en casa para que notara que las cosas no eran lo que parecían. Fue él quien advirtió por primera vez lo que los demás no veían, que Lucía no era solo una cuidadora. Era la nueva figura de poder. Que su abuelo, tan fuerte siempre, ahora era otro. Más callado. Más dependiente. Y sobre todo, más distante con su propia familia. Lucía, con su andar leve y su sonrisa constante, no lo sabía aún, pero la llegada de Tomás sería la piedra que empezaría a romper la fachada perfecta que había construido. Tomás no necesitó más de una semana para notar que algo no cuadraba. Había crecido entre esas paredes, conocía cada rincón de la casa, cada gesto de su abuelo, cada dinámica familiar. Pero lo que encontró al regresar no se parecía a nada de lo que recordaba. El abuelo Esteban estaba diferente. Más retraído. Más silencioso. Se lo notaba frágil, sí, pero también reservado. Como si tuviera algo que ocultar o alguien que controlar lo que decía. Y esa persona era, sin lugar a dudas, Lucía. La primera vez que la vio, Tomás sintió una incomodidad inmediata. No por su presencia, era amable, sonriente, educada, sino por lo que no decía. Había una energía en ella que no era transparente. Sus palabras eran correctas, sus gestos suaves, pero sus ojos no sonreían. Es increíble el cambio de tu abuelo desde que llegó Lucía, le comentó Marta durante una llamada. Está más vivo, más despierto. Tomás no quiso discutir. Pero en su cabeza, la palabra más vivo no se alineaba con lo que había visto. Aquel hombre que solía contarle historias en voz alta, ahora apenas le dedicaba frases cortas. Un día, mientras caminaban por el jardín, Tomás intentó acercarse. Abuelo, ¿estás bien de verdad? Esteban desvió la mirada. Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? Te noto, diferente, estoy envejeciendo, Tomás. Eso cambia a cualquiera, pero había algo más. Esa no era la voz de un hombre que aceptaba el paso del tiempo. Era la voz de alguien que se sentía atrapado. Lucía apareció detrás, con una bandeja de té. ¿Interrumpo algo?, preguntó, con esa dulzura que parecía programada. No, nada importante, respondió Esteban rápido, casi nervioso. Tomás tomó nota mental de ese momento. Desde entonces, comenzó a observar, notó que Lucía tenía control absoluto de la casa, era ella quien recibía el correo, quien decidía los horarios, quien filtraba las llamadas. Incluso había instalado una cerradura nueva en el despacho de Esteban. Cuando Tomás preguntó por qué, ella respondió, fue sugerencia del propio don Esteban. Quiere más privacidad en sus asuntos personales, pero Tomás no lo creía. Sabía que su abuelo confiaba en él. Siempre le había dicho, eres el único que ve más allá de las apariencias. Una noche, aprovechando que Lucía se había ido temprano a descansar, Tomás entró al despacho. Lo que encontró lo dejó inquieto, varias carpetas habían desaparecido. El archivador donde recordaba que su abuelo guardaba documentos importantes estaba vacío. Fue directo a su abuelo. ¿Dónde están los papeles que tenías aquí? Esteban dudó. Bajó la mirada. Lucía me ayudó a organizarlos. Están más seguros ahora. ¿Más seguros dónde? Ella los guarda, en otro sitio. ¿Ella? Desde cuando ella es la que guarda tus cosas, el silencio se instaló como un muro entre ellos. Tomás entendió, en ese instante, que había perdido acceso a su abuelo. No solo físico, sino emocional.
Lucía había ocupado un espacio que nadie más podía tocar. Y lo había hecho de forma tan sutil que, desde afuera, parecía amor genuino. Pero desde dentro, era un cerco, comenzó a husmear más. Habló con la mujer de limpieza, que solía ir 2 veces por semana. Ella me pidió que no moviera nada del despacho, le dijo. ¿Y que no hablara mucho con usted? ¿Te pidió eso? ¿Por qué? No lo sé. Me dijo que era por órdenes de don Esteban. Cada paso que daba confirmaba lo que temía. Lucía estaba construyendo una burbuja en torno a su abuelo. Una burbuja a prueba de preguntas, de familia, de verdad. Una tarde, escuchó sin querer una conversación. Lucía hablaba por teléfono en la cocina, creyendo que estaba sola. Sí, todo va según lo planeado. Él ya firmó. No, no sospechan, solo el nieto, pero no tiene pruebas. Tomás se detuvo en seco. No alcanzó a oír más, porque Lucía cortó al percatarse de su presencia. ¿Estabas escuchando? Preguntó con una sonrisa tensa. Estaba buscando agua, mintió Tomás, con una expresión que no convenció a nadie. Pues dime y yo te la traigo, respondió ella con dulzura forzada. Esa noche, Tomás llamó a su madre. Mamá, algo raro está pasando con Lucía. El abuelo ha cambiado, y ella controla todo. Ay, Tomás, por favor. Tu abuelo está viejo, sí, pero no tonto. Si confía en ella, por algo será, y si se está aprovechando, no digas esas cosas sin pruebas. Tomás colgó frustrado. Al día siguiente, decidió tomar acción. Entró al despacho en plena madrugada, cuando todos dormían. Revisó cajones, estantes, viejas cajas. Y allí, escondido detrás de un mueble, encontró algo que no esperaba, un sobre cerrado con documentos firmados. Uno de ellos tenía el membrete del abogado familiar. Lo abrió. Era una copia del Nuevo Testamento. Lucía figuraba como beneficiaria directa. Una cifra considerable. Y más allá del dinero, aparecía como persona de confianza para administrar asuntos personales y financieros en caso de incapacidad. Tomás sintió un escalofrío, volvió a su habitación con el sobre bajo el brazo. Tenía lo que necesitaba para empezar a desmontar la farsa. Pero sabía que no sería fácil. Lucía era hábil. Y su abuelo estaba demasiado enredado en esa telaraña de afecto envenenado. Lo que no sabía aún era que el tiempo corría. Y que muy pronto, algo haría estallar todo de golpe. El clima comenzó a cambiar. No solo afuera, donde las nubes grises amenazaban con una tormenta, sino dentro de la casa. El aire era denso. Las conversaciones, forzadas. Y Esteban, cada vez más frágil. Tomás notaba detalles que antes pasaban desapercibidos, el temblor en las manos de su abuelo, las siestas cada vez más largas, la falta de apetito. A simple vista podía parecer parte del envejecimiento, pero había algo más. Algo en los ojos de Esteban había cambiado. Una sombra, una especie de vacío. Una mañana, mientras todos desayunaban en silencio, Esteban dejó caer la cuchara. Se quedó quieto, mirando al frente. Un segundo después, se desplomó sobre la mesa. Lucía fue la primera en reaccionar. Gritó, pidió ayuda, llamó a emergencias. Su actuación fue impecable. Lloraba, se tomaba la cabeza con ambas manos, balbuceaba el nombre de Esteban mientras los paramédicos lo colocaban en la camilla, pero Tomás, parado al fondo, no le creyó ni por un segundo. Había algo extraño en esa escena. Algo en su tono, en la forma en que se aferraba al brazo del anciano sin mirarlo realmente. Esteban fue internado de urgencia. La presión bajísima, deshidratado, agotado. Los médicos lo estabilizaron, pero fue necesario dejarlo en observación. La familia se reunió en la sala de espera del hospital. Marta llegó poco después, nerviosa, confundida. Julián apareció a última hora, sin entender mucho de lo que pasaba. Lucía se convirtió, de repente, en la voz oficial de lo ocurrido. Les explicó a todos con lágrimas en los ojos lo que supuestamente había pasado. Estaba débil desde hace días. Lo cuidé lo mejor que pude, pero anoche no quiso cenar, y esta mañana, simplemente colapsó. Su actuación era perfecta. Ni una palabra fuera de lugar, ni un gesto exagerado. Parecía sinceramente devastada, pero Tomás la observaba desde una esquina. No solo no le creía, comenzaba a sentirse peligrosamente cerca de la verdad.
Cuando Lucía se apartó un momento para hablar por teléfono, Tomás se le acercó sigilosamente. Fingiendo ir por agua, se detuvo lo suficiente para oírla. Sí, sigue internado. Pero no creo que dure mucho más. Si todo sigue como hasta ahora, lo tendremos resuelto pronto. Esas palabras lo congelaron. Volvió a la sala con el corazón en la garganta. Se sentó junto a Marta. Mamá, tenemos que hablar. ¿Qué pasa ahora? Tengo pruebas. Papeles. Cambios en el testamento. Y acabo de escuchar a Lucía hablando como si estuviera esperando que el abuelo se muera. ¿Qué dices? Escúchame. Ella lo está manipulando. Y estoy empezando a creer que no es la primera vez que lo hace. Marta se quedó en silencio. Durante un instante, dudó. Pero luego miró a su padre, detrás del vidrio de la sala de cuidados intensivos. Y algo en su rostro se quebró. ¿Qué tenemos que hacer? Esa misma noche, Tomás comenzó a investigar. Revisó la computadora del despacho de su abuelo, donde Lucía a veces trabajaba. La laptop estaba protegida con una contraseña, pero no fue difícil adivinarla, la fecha de nacimiento de Esteban. Dentro, halló una carpeta titulada Documentos Confidenciales. Allí encontró copias digitales del Nuevo Testamento, transferencias de dinero, autorizaciones notariales. Todo legalmente firmado. Todo en orden. Excepto por una cosa, las fechas. Los cambios habían sido realizados durante un periodo en que Esteban ya mostraba signos claros de deterioro cognitivo. Además, en otra carpeta, encontró grabaciones de audio. Archivos con nombre de fechas. Al reproducirlos, escuchó diálogos entre Esteban y Lucía. Eran conversaciones que no debían haberse grabado. Yo no quiero cambiar nada, Lucía. Ya está todo bien así, pero don Esteban, recuerde lo que hablamos. Sus hijos no van a cuidar de usted. Lo han demostrado, no lo sé, no estoy seguro, confíe en mí. Estoy aquí por usted. Nadie más lo está. El tono de Lucía era insistente. Repetitivo. Casi hipnótico. En otras grabaciones, se escuchaba a Esteban tosiendo, confundido, mientras ella repetía frases como, firme aquí, no piense tanto, es solo un trámite. Tomás sintió náuseas, también halló correos. Varios de ellos con una misma firma, Luisa Gómez. Al investigar un poco más, descubrió que Lucía había cambiado legalmente su nombre hacía 4 años. Y que bajo el nombre anterior tenía antecedentes, por fraude y estafa a adultos mayores en 2 provincias distintas. Las piezas encajaban. Lucía no era solo una manipuladora emocional. Era una estafadora profesional. Tomás no dudó. Fue directo a Marta con toda la información. Ella, al leer los archivos, se quedó en shock. No lo puedo creer. La dejamos entrar en nuestra casa. En su vida, esa misma noche, contactaron a un abogado. Decidieron actuar con cuidado. Denunciar sin alertarla. Porque sabían que si Lucía descubría que habían descubierto su juego, intentaría huir, pero lo que no sabían era que el tiempo corría. Lucía ya había empezado a hacer maletas. Había transferido una gran suma a una cuenta en el extranjero. Y tenía pasajes comprados para dentro de 48 horas, la caída era inminente. Solo faltaba el golpe final. Lucía no dormía bien desde que Esteban fue internado. No porque estuviera preocupada por su salud, esa era la fachada, sino porque sentía que algo se movía en las sombras. Tomás era un problema. Sus preguntas, sus silencios, esa manera de mirarla como si supiera demasiado. No necesitaba pruebas para saberlo, su intuición le decía que estaba cerca de descubrirla, por eso, tomó decisiones rápidas. Reservó un vuelo. Contactó con un viejo conocido que solía resolver papeles en situaciones urgentes. Quería desaparecer antes de que la verdad la alcanzara. Mientras tanto, Tomás y Marta trabajaban en silencio con el abogado de la familia. Juntaron cada grabación, cada copia, cada detalle sospechoso. La estrategia era clara: presentar todo en una denuncia formal y solicitar una orden judicial urgente para congelar cualquier movimiento patrimonial vinculado al Nuevo Testamento. Esteban seguía hospitalizado, delicado, pero estable. No sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Y eso dolía. Dolía verlo tan indefenso,
mientras una mujer a la que había abierto su alma intentaba vaciarle el corazón y la cuenta bancaria. El día antes de su vuelo, Lucía fue a la casa por última vez. Quería asegurarse de que no dejaba rastros. Recogió lo poco que tenía en el cuarto de huéspedes y se dirigió al despacho. Iba a borrar algunos archivos de la computadora, asegurarse de que ninguna copia quedara, pero no sabía que Tomás había instalado una pequeña cámara la noche anterior. Todo quedó grabado, ella eliminando carpetas, conectando un pendrive, revisando los cajones, hablando sola. Viejo ingenuo, si supieras lo fácil que fuiste. Esa grabación fue la pieza clave. La presentaron junto con el resto del material al fiscal, quien no dudó en emitir una orden de detención preventiva. Pero ahora el desafío era encontrarla antes de que subiera al avión. Tomás, junto con un oficial de justicia, se dirigió al aeropuerto. Marta permaneció en el hospital, al lado de su padre, rezando para que no fuera demasiado tarde. El vuelo salía en 3 horas. No había margen de error. Lucía llegó al aeropuerto con una maleta de mano y gafas oscuras. Caminaba con seguridad, como quien ha hecho esto muchas veces. Pasó por el check-in sin inconvenientes. Mientras esperaba en la sala de embarque, se permitió incluso comprar un café. Parecía tranquila, convencida de que todo quedaría atrás una vez que cruzara esa puerta, pero no contaba con que Tomás la estuviera observando desde el segundo piso de la terminal, a pocos metros de la policía aeroportuaria. Cuando ella se levantó para caminar hacia la puerta de embarque, él se acercó, sin despegar los ojos de su objetivo. Lucía, ella giró. Su rostro se tensó. Por primera vez, perdió el control. ¿Qué haces aquí? ¿Creías que podías irte así de fácil? Los oficiales se acercaron. Ella intentó correr. Fue inútil, no tienen pruebas. Esto es un error. Yo solo lo cuidaba. Gritaba mientras la esposaban. Tenemos todo, Lucía. O Luisa. Como prefieras, dijo Tomás, sosteniendo el pendrive con la grabación en alto. Fue llevada bajo custodia, entre cámaras y curiosos. El caso fue transmitido en medios locales. Cuidadora detenida por estafar a anciano millonario. Pero lo que los titulares no decían era lo más importante. Lo que había robado no era solo dinero, sino tiempo, confianza, memoria. En el hospital, Marta recibió la noticia con un nudo en la garganta. Entró en la habitación de su padre y le tomó la mano. Papá, la pesadilla terminó. Esteban abrió los ojos lentamente. Lucía, ya no está. No va a hacerte más daño. Y por primera vez en semanas, Esteban lloró. Lloró en silencio. No por la traición, sino por la vergüenza. Por haber creído. Por haberse sentido amado cuando en realidad era solo una pieza más en el juego de una mente calculadora. Perdón, hija. Perdón por no haber confiado en ustedes. Marta no respondió. Solo lo abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que recuperaba a su padre. Días después, ya en casa y en recuperación, Esteban recibió una visita inesperada, su nieto Tomás, con una caja en las manos. Era la misma que alguna vez él le había mostrado a Lucía. La que contenía fotos, cartas, recuerdos. Es tu historia, abuelo. Pero también es nuestra. No vamos a dejar que nadie más la manipule. Esteban sonrió débilmente. Y supo que, aunque todo se había desmoronado, algo se había salvado. La familia. El otoño comenzaba a instalarse en la ciudad. Las hojas secas cubrían los senderos del jardín y el aire tenía ese olor nostálgico a tierra húmeda y madera vieja. La casa de Esteban, aquella que había sido testigo de tantas sombras en los últimos meses, parecía respirar un poco más aliviada. El abuelo se recuperaba lentamente. Ya no era el hombre de antes, ni en fuerza, ni en ilusión, pero había una diferencia crucial: no estaba solo. Marta y Julián, tocados por la culpa, pero también por un afecto genuino que habían dejado dormir demasiado tiempo, comenzaron a visitarlo más seguido. Y Tomás, ese nieto que había sido clave en descubrir la verdad, se convirtió en una especie de ángel guardián. No se trataba solo de compañía. Tomás venía con energía, con humor, con preguntas. Lo hacía reír, lo hacía pensar. A veces, solo se sentaban juntos a mirar el jardín, sin decir una palabra, dejando que el silencio hablara por ellos. Nunca te lo dije, pero me recordás mucho a mí cuando era joven, le confesó Esteban una tarde, con una sonrisa cansada.
Entonces todavía tenés buen gusto, bromeó Tomás, y rieron. Con ganas. Como hacía mucho no pasaba en esa casa, el proceso legal contra Lucía, o Luisa, como revelaron sus antecedentes, avanzaba rápido. Las pruebas eran irrefutables, grabaciones, documentos, correos electrónicos, testimonios. Había más víctimas en otras ciudades, personas mayores a quienes había manipulado emocional y legalmente, siempre con el mismo método, afecto, cuidado, cercanía y control. Durante el juicio, Marta y Tomás declararon. Esteban no pudo asistir por su estado de salud, pero envió una carta que fue leída en la sala. Sus palabras conmovieron a todos. Durante años me creí fuerte, intocable. Creí que por haber construido una fortuna, tenía todas las respuestas. Pero la soledad no distingue entre ricos y pobres. Me volví vulnerable sin darme cuenta. Y cuando más necesité amor, confundí afecto con manipulación. No escribo esto para dar lástima, sino para advertir, nunca subestimen el poder del silencio. Y nunca dejen solos a quienes más lo necesitan. Lucía fue condenada a 6 años de prisión. No mostró arrepentimiento. Durante el juicio, mantuvo esa mirada fría, calculadora, incluso cuando las pruebas eran abrumadoras. Pero en su rostro había algo más, sorpresa. Jamás pensó que alguien como Tomás le seguiría el juego tan de cerca. El día que se dictó la sentencia, Marta entró al cuarto de su padre con el celular en la mano. Ya está, papá. Está condenada. Esteban cerró los ojos por unos segundos. Entonces ahora sí, puedo dormir tranquilo. La vida no volvió a ser como antes. Pero tampoco como durante los meses de oscuridad. Marta decidió mudarse temporalmente a la casa para acompañarlo. Julián, desde su distancia emocional habitual, comenzó al menos a aparecer sin pedir nada a cambio. ¿Y Tomás? Tomás ya era parte de esa historia de forma definitiva. Una tarde, mientras tomaban mate en el porche, Esteban tomó la mano de su nieto. Gracias, Tomás. Por no mirar para otro lado, vos me enseñaste eso, ¿te acordás? Yo, sí. Cuando era chico. Me dijiste que los hombres de verdad no se definen por lo que permiten, sino por lo que detienen. Esteban sonrió. Qué suerte que me escuchaste, qué suerte que volviste a ser vos. Desde entonces, todos los domingos se volvió costumbre, almuerzo en familia, sobremesa larga, alguna anécdota repetida que igual hacía reír. La casa se llenó otra vez de voces. Y aunque Carmen ya no estaba, su presencia se sentía en cada flor del jardín, en cada retrato, en cada historia que resurgía de la memoria de Esteban. Una tarde de primavera, mientras el sol acariciaba los últimos minutos del día, Esteban pidió un momento a solas con Marta y Julián. Solo quiero decirles algo, comenzó, con voz temblorosa pero clara. Lamento haber desconfiado. Me dejé engañar. Los alejé sin querer. Pero aprendí algo. A veces el amor se oxida cuando no se lo usa. Y yo me olvidé de usarlo con ustedes. Marta no pudo evitar llorar. Julián se acercó y lo abrazó fuerte, como hacía años no lo hacía. Te queremos, viejo. Siempre te quisimos. Solo que no supimos demostrarlo. Esa noche, Esteban durmió con una paz que hacía mucho no conocía. Sabía que el tiempo era limitado, pero también sabía que lo importante había vuelto a su lugar, el amor, la familia, la confianza. Lucía ya no era más que una cicatriz. Y como toda cicatriz, recordaba una herida, pero también la fuerza con la que había sanado. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar en alguien, déjanos un comentario con tu nombre y desde donde estás viendo este video. Nos encantaría saberlo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Cada semana, una nueva historia para emocionarte, hacerte reflexionar y recordarte que, incluso en la oscuridad, siempre hay lugar para la verdad y el amor. Nos vemos pronto.